Bienvenidos a un nuevo programa de Misterios y Leyendas del Mundo. Hoy, como siempre, me acompañan Sonia y Gema. Buenas. Hola. Y vamos a hablar de pueblos malitos. Así que vamos a empezar con Gema. A ver qué nos trae hoy. Bueno, para empezar vamos a hablar de un pueblo, ¿no? Si tú buscas en un mapa el condado de Treviño, en Burgos vas a encontrar un punto chiquitito, ¿vale? Que es un pueblo de España, pues como otros tantos, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que si preguntas por este lugar en internet, entre los amantes del misterio, te van a decir que este lugar es como, por así decirlo, el triángulo de las Bermudas español. Porque dicen que allí pasan muchos fenómenos extraños, muertes, luces del cielo, que no son aviones, que son de ovnis. Entonces, digamos que es como un pueblo que tiene mucho peso en el tema de lo paranormal. ¿Qué pueblo estamos hablando? Se llama Ochate, ¿vale? Entonces, este pueblo es un lugar que realmente es como que ha muerto y ha resucitado varias veces. Entonces, para entender un poco el pueblo de Ochate, tenemos que irnos un poco al contexto histórico. Bueno, pues eso, Ochate era un pueblo pequeñito, era un pueblo aislado y de pronto llega la muerte a ese pueblo. ¿Por qué? Porque este pueblo vive 3 epidemias seguidas. Primero, la viruela, en 1860. Y tú dices, bueno, se recuperan. 1864, solo pasaron 4 años y llegó el tifus. Y dices, vale, venga, a ver si se recuperan. 1870, 6 años después, llega el cólera. O sea, imaginaos la Madre mía. escena. Sí. O sea, Tela. tela. O sea, el invierno en Burgos, un pueblo aislado, con mucho frío, falta de medicinas. ¿Qué pasa? Que la población cayó en picado, murió muchísima gente. O sea, entonces, claro, ¿qué pasa? Que cuando la gente dice que Ochate está maldito, en el fondo también se refieren un poco a ese trasfondo histórico que la verdad es que es bastante importante, las cosas como son. Entonces, al final, pasan los años y llegamos al siglo XX y el pueblo realmente aguantó un poco a duras penas. Pero no fue por una maldición en este caso, sino porque al final lo que pasó en España, yo creo que todos sabemos, es que hubo un éxodo rural durante esa época y entonces la gente se iba a las ciudades para buscar un poquito mejor calidad de vida, trabajo, y lo que pasó es que al final Ochate para 1960 aproximadamente estaba ya deshabitado. No había nadie. Y solamente, vamos, en el barrio estaban las casas que quedaban, una iglesia, la iglesia de San Miguel, que tiene una torre, y ya está. Entonces, imaginaos un pueblo en mitad de un valle, pequeñito, en Burgos, frío, con una torre de iglesia y nadie más. Imaginaos eso más o menos. ¿Qué pasa? Que queda deshabitado y un pueblo más de España que queda deshabitado como otros tantos que hay por España. Y durante casi 20 años no hay apenas noticias del pueblo. Simplemente un pueblo deshabitado y ya está. Pero ¿qué pasa? Que llega la revista en los años 80, que era un año en el que todo el tema de lo paranormal estaba en auge. Anda que no había cosas paranormales, videntes que salían en televisión, gente que decía que tenía poderes, etc. Era una época en España muy de lo paranormal. Y había una revista que es Mundo Desconocido, y esa revista publica un reportaje en el que Prudencio Muguruza dice que ha visto en Ochate, ha ido a Ochate, que estaba paseando y demás, y que vio una luz muy extraña, un fogonazo, un objeto no identificado encima de la torre de San Miguel, de la iglesia de San Miguel en Ochate. Y él tira una foto de eso y se publica en esta revista. ¿Qué pasa? Que a raíz de ahí, Ochate de pronto resurge de sus cenizas porque era un pueblo total y absolutamente olvidado. Nadie recordaba su nombre, había desaparecido de la historia, pero esto le vuelve a poner en el punto de mira. Y es que ahora todo el mundo que está interesado por el tema de lo paranormal se interesa muchísimo por este pueblo. Entonces, claro, van investigadores de lo paranormal, va gente allí, entonces empieza a ir gente y ya no solo es el tema de los ovnis, sino que empiezan a decir que con toda la historia de muerte que tiene Ochate, paseando por sus calles y demás, muchas veces se escucha
el latido del corazón de alguien, se escuchan psicofonías, se escuchan gritos y entonces ya se convierte en el centro ya de lo paranormal, en aquella época especialmente, digamos, como referente. Eso es lo único que se puede decir de Ochate, que al final se hizo famoso por todo esto y volvió a resurgir. Si vas a Ochate hoy en día, todavía puedes ver chavales o gente que va con grabadoras o aficionados del misterio para intentar buscar una psicofonía o cosas así, porque sigue el mito, sigue la leyenda y la supuesta maldición. Es verdad que si lo pensamos es curioso que al final Ochate nunca ha muerto precisamente por este boom paranormal. Sí. Si no, Ochate hubiera muerto en el pensamiento colectivo, hubiera quedado olvidado, como tantos pueblos, y ese nombre jamás se había recordado en la historia. Pero bueno, gracias a esta historia, curiosamente un pueblo que dicen que está muerto ha vuelto a revivir, y esa es la historia de Ochate. Pues está súper interesante, la verdad. Un pueblo así, ¿sabes? Olvidado, que nadie se acuerda de él, que ni se conoce, y de pronto aparece uno y dice, he hecho una foto aquí que he visto algo curioso, y por eso no se ha llegado a olvidar realmente. Claro, ahora ya... En aquella época al final los únicos medios, no había medios digitales como tal, entonces claro, la gente en la revista veía esa fotografía, veía esa luz de ese objeto como no identificado y decía... Sí, es que aquella época era mucho de vamos allí a ver si nos pasa algo, tal. Sí. Entonces, bueno, es un pueblo chiquitito que está ahí, que se puede visitar. La gente si quiere puede visitarlo y puede verlo. ¿Dónde has dicho que está Ochate? En Burgos. En Burgos. En Treviño, sí, en el condado de Treviño. Qué guay. Así que quien quiera, ya sabe, que vaya a visitarlo, y el que tenga mucho miedo, que bueno, que vaya con alguien. Que vaya de día y ya está. Por si acaso, eso es. Bueno, pero entonces no vas a... Bueno, se supone que de día no pasan cosas, de noche sí, por lo que sea. Porque hay más carga espiritual o algo así. De noche. Pues ya sabes. Hombre, hasta Ochate no vamos a ir, pero... Bueno, no digas. A mí los pueblos que están así abandonaditos me llaman poderosamente la atención. Ah, bueno, pues vamos. Yo, por mí. Bueno, pues vamos a hablar del siguiente pueblo, que la verdad es que también tiene una historia así parecida a la que ha contado Gema, no por enfermedades, sino por conflictos bélicos. Y es el pueblo de Belchite. Que bueno, para hablar un poquito de él, pues vamos a hablar también del contexto histórico. Y bueno, este pueblo está situado en la provincia de Zaragoza, en la comarca del campo de Belchite. Y bueno, pues antes de que pasara el suceso por el que luego se le llamó maldito, en la época de 1937, pues el pueblo era un sitio normal, ¿no? Próspero. Lo que pasa es que estaba situado en un enclave estratégico, ¿vale? La población de por aquel entonces rondaba los 3.800 habitantes y bueno, pues era como muy próspero, tenía una arquitectura mudéjar, iglesias grandes, conventos y una vida social pues en condiciones, vamos. Lo que pasa es que, como he dicho, pues era como un sitio clave dentro del tablero de ajedrez de la Guerra Civil Española. Estaba situado a 40 kilómetros de Zaragoza y era como el nudo de comunicaciones que el ejército republicano necesitaba para romper y avanzar hacia la capital de Aragón. Entonces, ¿qué pasó? Pues que en 1937 es cuando se le empezó a llamar Belchite Maldito. Y esto ocurrió entre el 24 de agosto y el 7 de septiembre de ese año, porque fue cuando la ofensiva republicana sobre Zaragoza se detuvo en este pueblo y lo convirtió como en una ratonera. Hizo pues un asedio casa por casa, matando... Bueno, a ver, fue una masacre, básicamente, lo que pasó. Entonces las tropas sublevadas, que eran los nacionales, se atrincheraron en cada edificio y transformaron todas las iglesias y las casas en búnkers.
y pues empezaron a luchar entre ellos, habitación por habitación, matando a todo el mundo. Y bueno, también como en Zaragoza había también hace un montón de calor, pues la gente, como estaban todos encerrados para que no les mataran y tal, y les cortaron también el suministro de agua, pues muchos también se murieron asfixiados por la falta de líquido y luego también por las bombas y todo. Entonces, bueno, se convirtió eso como en un polvorín, ¿vale? Debido a la guerra. Y como estaba todo asediado, tampoco se podía enterrar a la gente. Entonces, todas las calles estaban llenas de muertos y como también hacía mucho calor, pues se convirtió eso como en un sitio pues de muerte, básicamente. Madre mía, qué horror. Sí, o sea, era pues ahora y por eso viene como el sitio maldito, ¿no? Sí. Entonces, cuando ya al final el pueblo sacó la batalla y el pueblo cayó en las manos republicanas, que esto pasó el 6 de septiembre, pues ya Belchite como tal no existía. Se calcula que murieron 5.000 personas en esta batalla y la plaza de la Cruz pues se convirtió como en una pira gigante para quemar a todos los cuerpos y evitar las epidemias. Lo que pasa que después de la guerra, en 1939, pues lo normal hubiera sido que se hubiera reconstruido el pueblo. Pero Franco, en vez de hacer eso, con fines propagandísticos, dijo que el pueblo viejo no se iba a tocar y que se iba a construir uno al lado, que sería Belchite Nuevo. Y este se llamaría Belchite Antiguo, ¿vale? O sea, Belchite Viejo. Sí, no sé, Entonces el complicarme la nuevo, vida. sí, bueno. Entonces el nuevo, que lo inauguraron en el 1954 para, para edificarlo, se usó la mano de obra de los presos políticos, que eran los rehenes de la guerra, y el pueblo viejo pues quedó abandonado como si fuera rollo monumento a la gente que defendió a los nacionales y la barbarie del enemigo y todo eso. Entonces, la decisión esta de dejar las ruinas expuestas a la erosión y tal es lo que permitió, entre comillas, ¿no? Pues que Belchite viejo se convirtiera como una especie de limbo, porque las familias que sobrevivieron pues se veían sus antiguas casas y, a ver, y recordaban pues todo lo que había pasado desde el pueblo de al lado. Y aparte que también se les prohibía ir a ellas. O sea que era como no sé, como una sensación de, yo qué sé, de recordar todo lo mal que lo has pasado, ¿no? Una tortura psicológica constante. Sí, más o menos. Entonces, a raíz de todo esto, ¿no? Pues porque se considera el pueblo maldito. Y no es porque tenga así nada de maldito rollo de espíritus y tal, ¿no? A lo que solemos llamar estas cosas, sino porque es que han pasado una serie de sucesos que ha hecho que investigadores de las ciencias ocultas pues vayan a visitarlo. Lo principal es que este pueblo se le considera como el santuario de las psicofonías en España. Y el pionero de esto es Germán de Argumosa, que realizó allí un montón de grabaciones que, bueno, por lo visto se consideran, no sé, muy importantes, ¿no? Y en ellas pues se afirma que se oía el silbido de los proyectiles atravesando el aire, las ametralladoras, las campanas cuando moría la gente. Y a ver, ahora mismo en ese pueblo no hay, o sea, no hay campanas. Si las oían, pues bueno, se supone que es de lo que había, como si se hubiera impregnado, vamos. Bueno, también los gritos pues de la gente, ¿no? Gritando y sufriendo. Para los que estudian estos temas, dicen que el nivel de violencia y de sufrimiento que vivió el pueblo, pues dejó como una especie de impregnación residual en el entorno, como si se hubiera quedado ahí la historia que se vivió, ¿sabes? Aparte de eso, también hay gente, los que los visitan y bueno, los propios vigilantes del recinto, que ahora mismo está vallado y solo se puede hacer visita guiada, pues han reportado también ver figuras de sombras atravesando los arcos de las iglesias o niños que corren y entre los escombros y que, bueno, giran la calle, ya no les ves. Hay un caso que es famoso, que es el de una supuesta mujer
que se asoma por las ventanas de lo que fue el convento de San Rafael. Y ya está. Bueno, luego también hay otras zonas del pueblo, que es la Plaza de la Cruz y el Pozo de Aceite, que son como si fueran los puntos negros, ¿no? Donde más actividad, no, donde más masacre se vivió. Porque en el Pozo de Aceite muchos civiles se refugiaron de las bombas y acabaron muriendo por asfixia o porque el edificio se cayó luego. Y dicen también que quienes van por esa zona pues describen como una especie de sensación así como de opresión extrema, ¿no? Bajadas bruscas de temperatura y como que sientes como que el ambiente está cargado y que te invade la tristeza, dicen, no sé. No, claro, ya yo creo que si vas con esas premisas, tú dices, yo creo que ya lo sientes, ¿sabes? Porque encima en ese ambiente. Sí, no sé, yo creo que es como ir sugestionado, ¿sabes? Como si te vas a los campos estos de nazis. Sí, la verdad es Yo que creo sí. que también suelen decir eso, que se oyen cosas y que se siente así, y yo creo que esto debe de ser algo parecido. Pero no sé si es verdad o porque tú ya vas sugestionado, ¿sabes? Sí, a ver, claro, o sea, yo por ejemplo fui a un campo de concentración nazi y es verdad que no es que sientas nada, pero cuando piensas en todos los horrores que se vivieron ahí, te da como cosa, ¿sabes? Pues esto debe ser igual. Y bueno, así hablando un poco de culturilla general, como el pueblo se le considera maldito por estas cosas que os he contado y bueno, por toda la masacre también que se vivió, pues se han grabado allí varias pelis que alguna, no sé si la habréis visto, a lo mejor está así. Una es El laberinto del fauno Sí. y la otra es Las aventuras del barón Munchausen. Yo esta no la he visto, la del laberinto del fauno sí. Me Sí, el suena laberinto del fauno muchísimo. sí. Munchausen, ¿de qué me suena? Ay, me suena mucho. Esto lo he visto yo hace poco, lo he leído algo. A ver, es una enfermedad realmente, Munchausen. Ay, vale, coño, claro. Munchausen por poderes es cuando una madre lesiona Que te inventas enfermedades, creo. adrede a su hijo y tal, sí. Vale, digo, ¿de qué me suena a mí esto? Sí, pero claro, estaba Porque dice metida que yo siempre aquí está en... enfermo y tal. Vale, sí, De sí. haberlo leído en algún sitio, ¿verdad? Bueno, sí, claro. De haberlo escuchado en el trabajo, me imagino. Pero, claro, como estoy metida ahora con esto de... Al decir las pelis, digo, Buah, espérate, ¿de qué me suena a mí esto? ¿Qué pelis? Bueno, la del laberinto del fauno y ahora esta. Pero no, la peli esa no la he visto, pero la del laberinto del fauno sí. Pues no sabía que... Sí, es un peliculón, El laberinto del fauno. ¿Eh? Ay, buenísima. Sí, a mí me gusta mucho. La ambientación es Es brutal. buenísima, sí, sí. Perfecta es. Sí. Y nada, pues actualmente, si os amola un poco la historia del pueblo, pues el ayuntamiento realiza visitas guiadas diurnas que están enfocadas más a contarte la historia de lo que se vivió en la guerra y todo eso, y las nocturnas, que son las de misterios y leyendas, Del mundo. que serían más la parte de, sí, que son pues más la parte de lo que os he contado después, ¿no? Lo de los fantasmas, las sombras, los gritos, psicofonías y tal. A mí me gustaría más esa, claro. Y nada, pues básicamente esta es la historia de Belchite viejo y el por qué está maldito. Es curioso. A ver, yo Belchite sí que lo querría visitar. De hecho, lo miré en su momento. Vale 9 euros la entrada. O sea, a la gente le interesa. La diurna, ¿eh? La nocturna no lo sé. La diurna vale 9 euros. Por si la gente quiere ir. Y dura el tour como hora y media o por ahí. Bueno, seguro que ahí explican un montón de cosas también. Te explica seguramente todo el tema de la historia y todo súper bien. Y la verdad es que si tú lo ves de lejos, Belchite, que yo lo he visto de lejos por la carretera, es que llama muchísimo la atención. Es que tú dices, jo, lo quiero ver. Ojo, es que en esa zona es que hay muchísima cosa. Porque, por ejemplo, hay un pueblo, lo digo por si la gente quiere visitarlo, que se llama Escó y Tiermas, que son pueblos abandonados. De hecho, en Escó se grabó la película del Guernica. Y en Tiermas y en Escó son pueblos abandonados que están súper chulos. Sobre todo Tiermas es ahí como todavía iglesias, lo típico que se ha caído como el tejado, pero sigue ahí y se ve un arco. Y yo, la gente que le guste todo esto, le recomiendo que vaya a esos dos pueblos a visitarlos. En Escó sí que encontré a alguien que todavía vivía allí, en Tiermas no. Tiermas está totalmente deshabitado. Y Escó está totalmente destrozado, ahí se grabó el Guernica, de hecho, por eso, porque está totalmente destrozado y hacían como que la guerra se hacía ahí. Pero sí, yo se lo recomiendo. Esto ya como recomendación, ya no pueblo maldito. Que a mí es que me gustan los pueblos así. Las ruinas, le encantan las ruinas a la Me gusta gente. una ruina muchísimo. Me toca. Pues hoy os llevo a La Musara, que es un pequeño pueblo situado en el municipio de Vilaplana, en el
pleno corazón de las montañas de Prades, en Tarragona, hasta unos 1000 metros de altura. Es un lugar que hoy permanece completamente abandonado, detenido en el tiempo desde finales de los 50 y principios de los 60 más o menos. Pero la Musara no es un lugar cualquiera. Su historia se remonta a la Edad Media, aproximadamente en el siglo XII, cuando comenzaron a formarse pequeños núcleos rurales en aquella zona. Desde los orígenes fue un lugar difícil para vivir, porque la tierra era poco fértil, el acceso al agua complicado y el aislamiento marcaba el día a día de los habitantes, pero aún así, durante muchos siglos hubo gente que sacó adelante su vida allí, adaptándose como podían a un entorno muy duro y limitado. Pero con el tiempo, estas dificultades se fueron agravando, la falta de servicios básicos como la atención médica o la electricidad, ya tirando ya más hacia a este siglo, siglo XIX, sumando a la crisis agrícola, especialmente tras el impacto de la filoxera, que devastó los cultivos del vid en el siglo XIX. Entonces terminó haciendo insostenible la vida en el pueblo. Así que poco a poco sus habitantes se vieron obligados a marcharse hasta que la Musara quedó completamente vacía. Esto es una pequeña introducción para que veáis que el pueblo fue habitado, pero hace Claro, es mucho que tiempo. encima en aquella época, o sea, si había algo que destrozaba los cultivos, es que ya no comías, o sea, es que no tenías más opciones. Sí, además un sitio así tan elevado, la tierra dura, muy difícil de cultivar cosas, pero aún así, sí, o sea, todavía aún así, durante bastante tiempo hubo gente allí viviendo y eso, pero evidentemente es insostenible una vez llega la electricidad y pues médicos y todo esto, que no tienes opción a llegar a ellos o que te vengan, muy complicado. Pero bueno, el verdadero misterio de la Musara es la niebla. Debido a su ubicación en altura, es habitual que el pueblo quede cubierto por una niebla muy densa y muy espesa, de esas que lo envuelven todo y te hacen perder la referencia del entorno en cuestión de segundos. Y es especialmente esa niebla la que ha dado lugar a numerosas historias. Se dice que las personas que se adentran en ella pueden desorientarse con facilidad, pero también que algunos aseguran haber vivido algo más extraño, perder la noción del tiempo. Hay quienes cuentan que han desaparecido durante lo que parecían minutos, pero al volver habían pasado horas. Incluso se habla de que los relojes se detienen o dejan de funcionar correctamente dentro de la niebla. Con el tiempo, estas experiencias han alimentado una de las leyendas más inquietantes del lugar: la idea de que la niebla de la Musara no solo oculta, sino que conecta con otros lugares, como si fuera una especie de portal entre realidades. Yo quiero ir allí. Sí, pero más allá de las leyendas, yo quería ir ahí. Las tres queremos ir, me parece, Es que es porque muy yo no he chulo, estado, ¿eh? Es que es muy chulo. Buah, pues espérate. Porque lo de la niebla a mí me ha encantado, porque habla, bueno, sobre todo eso, ¿no? De que hay un portal, de que puedes pasar a otra dimensión, de que se detiene el tiempo allí, que te pierdes. O sea, no, que pasan unos minutos y a lo mejor has estado, o sea, para ti han pasado horas y a lo mejor has estado, yo qué sé, pues 10 minutos en la niebla o algo así. Dime. ¿Se sabe el lugar exacto para ir a eso? La Musara. No, sí, pero... Sí, se puede llegar. No, ya, pero eso es el pueblo, ¿no? Se llama la Musara, pero ¿en qué lugar se puede hacer el viaje ese? La Musara es el pueblo, en el bosque. Es en el pueblo, o sea, es cerca del pueblo, en el bosque, es alrededor. Es que toda la montaña queda nublada, es como un microclima, es como una gabacha que se le dice en Catalán. No, en catalán no. La gabacha es... En Huesca hay como... Las gabachas son como nubes de nieve, son como nubes muy bajas que se meten por las montañas. Vale, pues algo así, pero en versión grande. O sea, la verdad es que cuando ves unas nubes que están como a mitad de la montaña y tú te encuentras por ahí y demás, es una escena preciosa. A mí me gusta muchísimo. A mí me pasó que al ir a Huesca a ver el Monte Perdido, fuimos hasta arriba del todo, o sea, es espectacular. ¿Qué pasa? Que había una gabacha del tamaño de casi todo el Monte Perdido y no
bueno, tuvimos que esperar a que se pasara porque no podíamos ver, pero es que no podíamos ver quizá a 3 metros delante nuestro, no veíamos nada. Y es una densidad tan grande que es que no puedes ver nada. Es que tienes que esperar a que pase. Y a lo mejor no pasa. Súper densa. A lo mejor has viajado hasta allí y has subido todos los metros que todo aquello y te quedas allí y no ves nada. Y te pierdes las vistas y te pierdes todo. Es que es muy fácil. Es muy fácil perderse en este tipo de niebla tan espesa que no ves de cerca. O sea, muchas veces, bueno, en el recorrido, porque escuchas el coche venir, pero había furgonetas que las veías cuando estabas a 2 metros de ellas, porque las escuchas venir, si no, te la encuentras de golpe. No, pero ir andando con eso en la Musara, digo, Sí. tiene que estar chulo. Sí, sí. Sí, cuando estás conduciendo no es tan bonita la niebla. Se pierde la magia. Sí. En el bosque es muy fácil perder. Ya de normal ya es fácil perderse. Imagínate con niebla. Hombre, también te digo que si fuéramos, nos ataríamos con una cuerda, por si acaso. Yo me ato, no vaya a ser. Que me voy a atar yo una cuerda contigo por si te pierdes. Pues no te ates, pues me ato con la Sonia, me da igual, pues si te pierdes es tu problema. Pero tú crees que nos vamos a perder nombres si va juntas. O sea, me refiero, malo será que yo no te vea estando a un palmo. Ah, no se sabe, tía. Quizás ahora, Gema, cambias de opinión. Porque te voy a contar una cosa muy interesante. Y es que el 16 de octubre de 1991, que se dice pronto, no hace tanto, un chico llamado Enrique Martínez, de 36 años, subió a la zona junto a varios amigos para pasar el día recogiendo setas. Es una zona bastante rica en setas y aquí es muy... Bueno, aquí en toda España me imagino, pero bueno, aquí en Cataluña es súper común ir a recoger setas, vaya. Pues en un momento dado, Enrique se separó del grupo ligeramente, poquito, no se alejó mucho, apenas unos metros, imagínate, pues no sé, ponle 10 metros, o una distancia prudente para no perder a tus compañeros, ¿no? Pero llega un momento que ya no lo ven y lo empiezan a llamar y no responde y lo buscan y no lo encuentran. Al principio pensaron que podría tratarse de una broma. Sin embargo, los minutos pasan y Enrique no aparece. La situación se volvió rápidamente preocupante y lo que empezó como una simple búsqueda entre amigos se convirtió en un despliegue masivo. Esto es real, ¿eh? Participaron efectivos de la Guardia Civil, voluntarios de la zona de Tarragona, me imagino de alrededores, equipos de rescate e incluso llamaron a los militares, que peinaron la zona durante días, utilizando también helicópteros. Durante la búsqueda sí se encontraron algunos de sus objetos personales, pero de Enrique no se volvió a saber nada. No puede ni volar, claro. Entonces lo de la cuerda no es tan mala idea. Venga, vale, Estela, va. Ahí Venga, tengo que decir que Estela ha estado muy fina. Muy Yo bien. me pido en medio, yo en medio voy. Ahora te imaginas, nos atamos una cuerda y de pronto vemos que la cuerda se suelta y cae al suelo, ¿sabes? En vez de seguir tensa, la que va adelante, se cae al suelo y tú... Calla, que se te ha llevado la niebla. Pues tiempo después, unos meses más tarde, sus amigos volvieron a la Musara, al mismo lugar donde todo había ocurrido, ¿vale? a la zona, y entraron en la antigua iglesia del pueblo, uno de los pocos edificios que aún se mantiene en pie a día de hoy. Fue entonces cuando, según el testimonio de estos chicos, vivieron algo muy difícil de explicar. Dentro de la iglesia aseguran y afirman haber visto figuras encapuchadas como si se tratara de monjes. No estaban quietas, se movían entre las sombras del interior en silencio. Pero lo más inquietante fue que en cuestión de segundos desaparecieron. Eran sombras, ¿no? No Ves una personas, sombra vieron que camina sombras. encapuchada. Sombras, pero desaparecen. Pero has dicho encapuchadas, ¿no? Como rollo secta. Como rollo secta, como si fueran monjes con la capucha. Es que, tío, parece Silent Hill. Sí, lo he pensado, tía. Lo he pensado. Digo, "Buah, no sé si decirlo." Es Silent Hill total. La orden, que se le llama, ¿no? La orden. En Silent Hill, pues algo así. Pues aquella experiencia hizo que para ellos la desaparición de Enrique dejara de ser solo un accidente y empezaron a formar parte de algo mucho más oscuro. O sea, que la desaparición empezara a formar parte de algo
mucho más oscuro y dudaron de que fuera solo un accidente. Vaya. A raíz de la desaparición de Enrique y de los testimonios extraños que comenzaron a surgir con los años, empezó a tomar fuerza una de las teorías más inquietantes sobre la Musara, que es la existencia de un portal, como os he contado antes. Según esta creencia, en la zona hay puntos concretos, especialmente cerca del mirador de las Airesas, donde la realidad parece debilitarse, entre comillas, porque supuestamente podrías cruzar a otro plano sin darte cuenta. Algunos lo describen como un acceso a una dimensión paralela, otros hablan de un espacio conocido como la Villa del 6 o la Villa del 8, también he leído por ahí. Pero creo que lo oficial es la Villa del 6. Un mundo... Pero Dime. quienes van luego pueden volver. Claro, es que a ver, Espérate, sí, que no sé, es que a ver si nos vamos a meter y ya no volvemos es la más. próxima frase. Se habla de espacios conocidos como la Villa del 6, un mundo alternativo donde el tiempo no funciona igual y del que, en muchos casos, no se puede regresar. Exacto. Esta teoría intenta explicar tanto la desaparición de Enrique como los relatos de personas que aseguran haber perdido la noción del tiempo en la zona. Para quienes creen en ello, no se trata solo de desorientación, sino de haber estado durante unos instantes en el lugar, que es lo que os he explicado antes, pero venía más después el texto. Vale, pero ¿de dónde sale todo esto, toda esta idea? Una de las razones principales es la propia geografía del lugar, la combinación de altura, la niebla densa, un paisaje irregular, pueden generar una fuerte desorientación haciendo que las personas pierdan la referencia del espacio y del tiempo. A esto se suman los testimonios, los relojes que parecen detenerse, móviles que fallan, sensaciones de déjà vu o de haber estado allí antes. Experiencias difíciles de explicar que con el tiempo han ido construyendo una narrativa mucho más misteriosa. Pobre Enrique. A ver si había una secta allí Se lo llevó. y se cargaron a Enrique. No he encontrado nada que dijera que hubieran rituales satánicos ni cosas. Claro, porque además nunca supieron nada de Enrique. No, desapareció y ya está. Claro, es que lo raro es que no se encontrara ni el cuerpo, ¿sabes? Bueno, es que depende de dónde esté el cuerpo. Es que en esas zonas, además, si es muy montañosa y Lo tal, que encontraron no es sabe. la cesta con las setas, que creo que no sé si he leído que había una seta o dos. O sea, acababan de empezar a llegar a la zona, me imagino. Entonces, pues, ponle que te alejas un poco, ahí hace un poco de niebla, viene una... Sí, él se iría por su lado Sí, con el sí. cubo Y y ya está. a saber qué le pasó. A ver si eran setas alucinógenas. No te comes una seta. Hombre, no te las comes más que las coges. Yo que sé, hay gente que es No. muy tonta. Además, lo que se coge mucho son los níscalos, que vas para cogerlo. De todas maneras, por mucho que te la comas, no desapareces. No, ya, me refiero que alucinas. Si eras alucinógena, alucinó lo que fuera, vete tú a saber qué ves y se iría por ahí, yo que sé, a lo mejor se cayó por un barranco, yo que sé, cómo es esa zona y se murió. Es que está en una zona muy alta, puede ser que cayera. Claro. Y ya no sé. Es que madre mía, es que te pasa algo allí. Pero bueno, estamos hablando de 1991. Hay muchos años Sí. para haber encontrado un cuerpo. Además, helicópteros. Sí, pero claro, es que cuanto más tiempo pasa, yo creo que también al final, si es una zona que tiene mucha fauna y tal, ¿no? Los restos cadavéricos que quedan se los desaparecen. No sé, pobre Enrique. Bueno, pues el caso es eso, ¿no? Pues que en la Musara, pues aparte de la niebla, se dice que hay portales, que ha habido, pues eso, pues señores encapuchados, sombras que se ven y desaparecen, sensaciones de déjà vu, de estar unos minutos y estar horas, o al revés. Y sí es verdad que hay muchos grupos de investigación también que han ido hasta allí, han captado cosas, psicofonías y cosas y sensaciones y todo esto, lo de siempre. Y ya está. Hombre, es que es un pueblo muy curioso. Ya no solo por. Es que la historia de. Ya no solo por el enclave donde se encuentra, ¿sabes? Y al final esa niebla y ese halo de misterio, porque encima está abandonado. O sea, es que encima pasa algo así, una historia así, como que desaparece una persona y van los amigos e incluso tienen que volver nerviosos, que claro, todo eso hace que ese sitio sea como un lugar de misterio increíble. Sí, además es eso, las leyendas, que uno te cuenta esto, el otro te cuenta lo otro, siempre gente distinta explicándote lo mismo, de sensaciones y tal. Ya vas con la idea de que ha desaparecido una persona, te quedas con esa sensación
todo se llena de leyendas, de cuentos, de a mí me ha pasado esto, a que le ha pasado lo otro. Entonces, pues como que toda la zona sigue siendo, a día de hoy, la gente sigue yendo allí a hacer cosas. Sí, vamos, este caso, fíjate que yo creo que lo trataron en Cuarto Milenio. Sí, han ido allí también. Cuarto Milenio. Es que es un caso muy llamativo. Y alguien más he leído que había ido hasta allí, pero no lo he apuntado. Pero sí. Nada, la verdad es que Es interesante. Bueno, de los otros pueblos también. sí, han ido. pues sí, España está lleno de pueblos y de zonas con esa carga espiritual que dicen que hay muchos sitios y bueno, España está llenísima de eso. Pero bueno, pues tiene su parte real, digamos, o verificada, que es la desaparición de este chico, que no se volvió a saber nada de él y hace ya pues un montón de años. Y ya está. Madre mía. Casi nada. 35. Pues esta está muy chula. Sí, muy chula, sí. Sí, Nada, cuando queráis vamos. vale. Sí, ponemos la cuerda y vamos. Sí. Buscar setas, ¿eh? Luego no vale cagarse allí, ¿eh? Lo dices tú eso. Ay, David. Lo dice Estela, que me hace gracia. Vamos allí, y luego estará ella ahí mirándolo todo. Ella que como escuche un ruido nos va a meter unos arañazos y unos pellizcos que vamos a acabar rojas con la cuerda. Mentira. Mira, te voy a contar una cosa. Eres Sonia, un que aguilucho nos cuando hemos encontrado agarras. Perdona, pero nos metimos en la casa del terror Sí, y les dije, si me meto, venís conmigo. claro. Y ella, sí. Ay, ¿Sabes lo que hizo? ¿en Me serio? dejó sola. Yo. Sola me dejó. ¿Cómo haces eso? Sí, sola me dejaste. Pero porque me O sea retrasé. que no porque vas andando. ¿Tú te crees que yo voy a ir andando Ah, viendo el bueno, paisaje? claro, pero porque me llamaba la atención. Digo, voy a ver la decoración de la casa del terror. Y estaba yo allí viendo la decoración del túnel. Claro, tía. Sí, la gente Yo me salía fui por ahí. corriendo. Era lo más normal, pero a mí me llamaba la atención la decoración. Fiarte de ella, ¿sabes? Pero es verdad que la gente salía histérica, ¿eh? Todo el mundo salía en tropel histérica. Pero bueno, es una casa de terror, pues salen los muñecos eso a asustarte, la gente disfrazada. Sí, ¿no? sí, te pegan sustos, te pegan sustos. Pero bueno, hay que mirar a ver cómo está hecho el panorama, porque si genera miedo, por algo será. Pero me llamaba la atención, fuimos por ejemplo a uno de Walking Dead, Sí, y es que ese estaba muy en bien Madrid hecho, ya ¿sabes? está. Ese tenía como una Así es zona- verdad, Sonia está. Claro, pues la zona de los tarritos, como con partes del cuerpo, esa parte estaba, recuerdo, Sí. y me pareció muy chula. Yo me quedaba viéndola, eso. Digo, qué Ay, bonito. a mí me gustó, estaba muy bien ese Yo sitio. me caí ahí. Estaba muy bien montado. Sí, estaba Estaba súper bien. muy, muy logrado, Sí. sí. El del pozo, estaba el del pozo, el zombi del pozo. Había también el... ¿Cómo se llamaba? Lo diré. Gobernador. Había otro de terror que era como el Asylum, ¿sabes? Pero, si tú te metiste conmigo, Sí. ¿sí? Sí. Es que Fuimos a uno de Freddy Krueger. me quedé para atrás también, sí. Sí, entonces se quedaba para atrás. Bueno, no, en el de Freddy Krueger sí que me la cogí de escudo. Pero... Sí, Freddy Krueger hizo escudo bastante Las garras bien. las tenía la Estela, ¿no? No el Freddy. Es que te agarra, sí. Se pone tensa ella y te agarra. Sí, ya, es que ya me lo imagino. A mí me hacen meterme, pues yo tengo que coger un escudo, ¿sabes? Si no, no me meto. Pero es que tú también querías meterte, si es que tú también querías meterte. A mí me daba un poco igual. Si vas con Estela a algún sitio de esto, ¿sabes los brazos estos? Sí, que son gordos. ¿Sabes los guantes estos para domar a los perros? Para enseñarlos. Bueno, para sí, tienes que ir con eso cuando vayas a algún sitio con Estela. Ay, tampoco exageréis. Ahora estás más fuerte, Estela. Ahora Porque que te revienta el apretarás brazo. con más fuerza. Ahora a lo mejor os lo rompo, ¿no? Ahora apretas con más fuerza, claro. Habrá que cubrirse, claro. Pues nada, pues después de estas anécdotas seguimos con más pueblos. Pues Gema, dale. Bueno, yo voy a hablar ahora de un pueblo, pero para este pueblo yo quiero que os imaginéis un poco el entorno, ¿vale? Imaginaos que vais conduciendo por una carretera secundaria, en este caso la provincia de Toledo, cerca de Santa Cruz de Artamar, ¿vale? Y veis un cartel y una valla, decides saltarla y entras y de pronto ves un pueblo que tiene su iglesia, que tiene una escuela, que tiene casas con sus balcones a los lados, que tiene carreteras asfaltadas, pero lo que escuchas es silencio absoluto. No hay nadie. Es un pueblo que está totalmente abandonado, pero parece que se ha quedado parado en el tiempo, porque además tampoco es que esté en mal estado. Entonces simplemente ves eso. Entonces ese pueblo del que vamos a hablar es Alamín, que es un pueblo que, como he dicho, se encuentra en Toledo, es una propiedad privada y la gente dice que cuando entra en sus calles tiene sensación como que les observan, como que alguien les está mirando todo el rato. Entonces
para entender un poco Alamín, vamos a retomarnos, como hemos hecho con el resto de pueblos, a los inicios, porque si no, no se puede entender este pueblo cómo ha llegado a ese punto. Alamín como tal nunca fue un municipio, un pueblo, era más bien un latifundio, ¿no? Una finca privada de miles de hectáreas que históricamente estaba ligada a la familia del conde de Romanones. Entonces, imaginaos también la España de mediados del siglo XX, ¿no? que al final era como una especie de feudo de Alamín ahí en pleno siglo moderno. ¿Por qué? Porque lo que pasaba es que en el pueblo vivían, sus habitantes eran los jornaleros y las familias de los jornaleros, entonces estaban totalmente ligados a la finca. Tenía su iglesia, sí, pero al final la iglesia era para el servicio, para los trabajadores. Tenían una escuela, sí, vale, pero también era una escuela para los hijos, para los trabajadores. Entonces el sistema era un poco simple en aquel momento, ¿no? Al final, una finca te da trabajo, tú trabajas la finca, pero a cambio te dan techo y los servicios como más básicos, ¿no? Y entonces al final, pues tú pertenecías realmente, más que a un pueblo, es como a una finca, ¿no? Una cosa rara. Pero al final, ¿qué pasa? El progreso o la mecanización del campo, al final, lo que hace es que dicta la sentencia del pueblo está sentenciado a muerte en cuanto aparece esto. Entonces, en los años 60, realmente, si lo pensáis, ya no tiene sentido que viva ahí muchísimas familias y que haya muchísima mano de obra, porque esa familia requiere un mantenimiento, las casas requieren también un mantenimiento y sale bastante caro. Entonces al final, entre los años 60-70, simplemente lo que dijo el tío es, como decisión empresarial, cierro el pueblo, cierro esta zona, fin, se acabó. Y los trabajadores, con lo puesto, se tuvieron que ir a otro lado. Y ahí acaba el pueblo. No es que sea un pueblo que vaya siendo abandonado de un día para otro. No, en este caso es diferente. Es un negocio que ha dejado de ser rentable, trabajan ahí y se van de la noche a la mañana, sin más. Porque cierran, las puertas estaba vallado, se cierra, fin. Entonces, ¿por qué Alamín fascina tanto a los exploradores urbanos, no? Porque al final, ¿qué pasa? Es una propiedad privada, está vallada, entonces saltas la valla y ves que todo está en silencio y sobre todo la gente que ha logrado entrar en este pueblo. Dicen que cuando llegas sobre todo a la escuela, en la escuela la gente que ha ido cuenta que están los cuadernos en las mesas, las tizas en la pizarra. Entonces dicen que es muy raro porque es como que de pronto un pueblo se ha parado en el tiempo. Incluso dicen que si entras dentro de las casas hay calendarios de aquella época y objetos. Entonces parece que ese colegio, de pronto, claro, de un día para otro dijeron, esto se cierra, mañana no vengáis, y lo dejaron tal como estaba, no lo tocaron. Entonces es curioso porque se paró en el tiempo y al final la gente lo que comenta sobre todo es que sobre todo en el colegio hay tizas que se mueven solas, notas que te observan todo el rato, notas que estás vigilado por todos los lados y hay gente que dice que se han escuchado murmullos y demás en ese pueblo y que sonidos también que eran extraños y demás. Entonces al final es curioso, ¿no? Porque Alamín pasa de ser un pueblo que está abandonado a un pueblo que, digamos, es maldito por todo esto, porque al final, imaginaos, ¿vale? Que vosotros vais allí. Vamos a imaginar que vamos las tres, ¿vale? Alamín. Saltamos la valla. Ya, porque tenemos que saltar la valla. Y escuchamos, pues eso, la valla resonando y de pronto... Urbex total. Silencio. Pero claro, imaginaos caminar por esa calle principal. Ves las casas de los trabajadores que están a ambos lados del camino. Y miras hacia las ventanas que están vacías y todas oscuras. Seguramente en algún momento te dé la sensación que comenta la gente de me están observando, porque además son casas que parece que se han quedado paradas en el tiempo. Entonces te debe dar como simplemente el sonido del viento, una sensación de agobio. Y para terminar, imaginaos, nos acercamos a la escuela, ¿vale? Y entramos y vemos los pupitres, las tizas sobre la pizarra, los cuadernos,
es como que sientes que no deberías estar ahí, que al final es como que de pronto va a aparecer alguien, que la clase va a empezar. Entonces yo creo que la sensación es aún mayor que cuando ves algo totalmente abandonado, porque es como que sientes que alguien va a aparecer todo el rato. Entonces es la sensación que dicen que se produce en ese pueblo. Ya es que lugares así, que lo dejas todo y te vas. Y luego vuelves y está igual. Es como, pero si aquí sigue viviendo gente, ¿no? ¿Qué hago yo aquí? Pero no. Sí, entonces, bueno, que hayan pasado cosas paranormales, no lo sé. La gente que dice que se ha movido una tiza, que es que creo que están, o sea, es que ahí es muy normal que haya mucha sugestión, ¿eh? Bueno, claro, pero a veces es más, o sea, da más impresión este tipo de lugares que no la leyenda de, "Buah, es que he visto un fantasma". No hace falta realmente a veces ese tipo de historias. Vas a un sitio así y, ojo, Sí, porque es lo que te digo, cuando vas andando por la zona central con las aceras todas asfaltadas y las casas a los laterales y ves esas ventanas que están ahí y ves todo negro dentro de esas... Es como que tu cabeza en algún momento, si ve alguna sombra y tal, tú dices, ¿hay alguien dentro de esa casa? total. Es normal que te emparanoies Sí. muchísimo, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que es como que, bueno, pues todavía en ese sitio quedan cosas, ¿no? De la gente que estuvo viviendo allí. Así que nada, la gente que quiera ir a la MIR, mira, no sé si contaremos muchos misterios, pero desde luego la gente que quiere hacer Urbex tiene un podcast increíble. A mí ese pueblo me daría miedo ir, la verdad. Sí, porque y es lo que digo, es que yo creo que da más impresión eso que no es que han pasado cosas, o no, da más impresión verlo todo tan desolado, no hay nadie, no hay ruido, no hay gente, y entras en los sitios y está todo tal cual, como si se hubiera parado el tiempo y tú estás ahí. Eso da como más impresión, como más, no sé, como más ansiedad. Sí, porque es que aparte yo me imagino, por ejemplo, dentro de la escuela y de pronto se escucha un crujido o un ruido Ya estás flipándolo. y estás... Estás en la calle 0, sí, estás a tiempo hora ya, o sea, ya no por tema de espíritus, pero porque puedes decir, hay alguien aquí, ¿sabes? O sea, prefieres salir al aire y estar en un sitio diáfano y decir, bueno, me quedo por aquí y me voy del pueblo. Si es que esos sitios además dan miedo en sí. Yo me acuerdo que cuando fui a Irlanda, fuimos a era como una iglesia abandonada. No sé si era un pueblo, me imagino que sí. Pero claro, tú ibas a ese sitio y de las ruinas y todo así como súper oscuro. Que, a ver, que se me va el hilo. Bueno, que pasamos a la iglesia o lo que fuera eso. Y tía, es que es verdad que, que parecía como que te estaban mirando, porque todas las ventanas eran como en negro, ¿sabes? Y sientes una sensación súper rara. Yo de hecho le dije a mi hermana, vámonos de aquí, tía, porque a mí esto me está dando miedo. Y me dijo mi hermana, sí, tía, yo también lo siento. Y nos salimos, no sé, vamos, que nos fuimos, ¿sabes? Yo no duré ahí nada, 2 minutos. Dije, yo me voy. Digo, ya he visto la iglesia, ala. Y es que esos sitios son así. Sí, es que Es dan, la dan impresión, cosa, sí. la verdad. Sí, la cosilla. Pues mira, ahora os voy a hacer una recomendación que es de un canal de YouTube, así por la cara, ¿eh? Se llama El Encanto del Pasado y son una pareja, que además yo la conozco, que van a casas abandonadas, casas pues en el campo, lo que sea, abandonadas, bueno, pueblos o no, casas que están ahí en medio del campo, lo que sea, que están solas, y entran, rollo Urbex, ¿vale? Algo así, pero no, Sí. no tan complicado como algunos Urbex que prácticamente no tienen ni por dónde entrar y cosas así, que hay Urbex que son muy, muy complicados y muy peligrosos. No entran en casas y pues ves todo ese panorama, tal cual lo que acabáis de describir. Es eso, entras en la casa, o sea, la silla antigua, o sea, tienes los muebles, abres el mueble, están todos los papeles todavía de, pues eso, de papeleo de bancos y de lo que sea, ¿no? O abres un armario, sigue estando la ropa ahí colgada y la verdad es que es muy interesante y suelen ser zonas, las que yo he visto, los vídeos que yo he visto suelen ser zonas de por aquí de Cataluña, pero también de vez en cuando se van fuera y hay zonas muy chulas y a veces pues les pasan cositas, escuchan cosas, hay zonas en las que no pueden pasar porque tienen como la sensación de que se van a caer y tal, pero no intentan dar miedo ni nada así de que hay espíritus y tal, para nada, o sea, te enseñan el sitio y ya está. A lo mejor son casas o a lo mejor es una fábrica
Qué chulo, ¿cómo se llama el canal? El canal es El Encanto del Pasado. Qué chulo. Y la verdad es que la chica es muy májara, hace bastante tiempo que no la veo. Y lo hacen muy bien, lo tienen súper bien montado. Por si os interesa este tipo de cosas, de ver como el tiempo parado y una casa súper antigua, entrar y ver cómo lo habían dejado, porque es que parece que cogieran lo básico y se fueran. Y está bastante curioso el canal, la verdad que vale la pena. Sí, la verdad es que esas cosas además te dan mal rollo, sí. Y así por la cara os he recomendado un canal. O me parece muy bien. Pues nada, seguimos con el siguiente pueblo. Yo os voy a hablar de Trasmoz, que es el pueblo del misterio esotérico, ¿vale? Está situado en las faldas del Moncayo, en la provincia de Zaragoza también. Y sí, Ojo Zaragoza, de hecho yo creo que había más, cuando busqué, pero Sí, Zaragoza, increíble. que este pueblo, digo, es el único en el mundo que está oficialmente excomulgado y maldito por la Iglesia Católica. Y el castigo todavía no ha sido revocado. Oficialmente. Sí, oficialmente. Wow. Y esto es de verdad, me refiero. Eso está chulísimo, Así que, pues vamos a ver un poco por qué no está en esta situación, vamos. Pero para llegar ahí, pues voy a explicar un poco porque hubo como varias fases hasta que le excomulgaron. El origen de todo esto surgió porque, en primer lugar, debido a su geografía y su estatus en la Edad Media, Trasmoz era un enclave laico rodeado de territorios dominados por el monasterio de Veruela. Pero, a diferencia de sus vecinos, este pueblo no pertenecía a la iglesia, sino que era propiedad directa de la corona. Y bueno, años más tarde Ojo a mí. de los señores de Luna. Y esto lo que le otorgaba al pueblo era pues una independencia que el resto de pueblos vecinos no tenían, porque Trasmoz no tenía que pagar diezmos al monasterio y tenían sus propios derechos sobre el uso del agua y de la madera del Moncayo. Entonces, esta semillita... Claro, eso a la iglesia no le gustaba Claro, nada, no, eso no le gustaba. Entonces fue la semilla que plantó un odio entre los monjes y los habitantes del pueblo, ¿vale? Esto fue como el origen. Luego, años más tarde, a mediados del siglo XII, a mediados del siglo XIII, cuando estalló la tensión, ¿vale? Porque el abad del monasterio de Veruela, como estaba harto de todas las disputas por la leña y los pastos y tal, pues decidió usar como el arma más poderosa que tenía contra los vecinos de Trasmoz. Y es cuando hizo la excomunión, ¿vale? Entonces, en el 1255, el pueblo entero fue expulsado de la comunidad de fieles. Y esto lo que significaba es que no podían recibir ni los sacramentos, ni ser enterrados en el suelo sagrado, ni asistir a misa. El abad lo hizo con la intención, pues como de someter al pueblo y de meterles miedo al infierno, vamos, y que así pues siguieran las órdenes del monasterio. Lo que pasa... Claro, es que en aquella época eso te producía un agobio. Claro, pero les produjo el efecto contrario. La gente, en vez de claudicar, se volvieron aún más rebeldes. Ay. Y comenzó la fama de ser los renegados, que es lo que empezó a traer pues historias oscuras, ¿no? Pero no acaba aquí la cosa. O sea, aquí estamos en el año 1255, pero lo que realmente maldice al pueblo es en el año 1511, ¿vale? Porque aquí fue cuando el conflicto alcanzó el punto más alto y de no retorno, vamos, que fue en el siglo XVI, cuando Pedro Manuel de Ximénez de Urrea, que era el señor de Trasmoz en esa época, se enfrentó de nuevo al monasterio por el desvío de unas aguas, ¿vale? Entonces este enfrentamiento fue súper violento e hizo que las Cortes de Aragón tuvieran que intervenir para evitar una guerra civil privada en el propio pueblo, vamos. Entonces el abad de Veruela, como intervino la corona y perdió el juicio, decidió lanzar una maldición sobre el pueblo, pero no era una maldición rollo, pues os maldigo y ya, ¿no? No, hizo un rito de maldición solemne, o sea, de verdad. Entonces lo que hizo fue entrar a la iglesia, cubrir la cruz del altar con un velo negro, recitar el Salmo 108 de David, que es una invocación de desgracia extrema contra los enemigos,
Y al sonar la campana del monasterio, pues selló la maldición para siempre. Lo que pasa que para levantar esta maldición solo un papa lo puede hacer. Y nadie en Trasmo lo ha solicitado formalmente 5 siglos después. Entonces, como nadie lo ha hecho, el pueblo sigue siendo un lugar maldito de manera oficial. O sea, canónicamente. O sea, solo lo puede hacer el papa esto. Quitarle la maldición, sí, solo el papa. O sea, no sé quién está ahí ahora, pues si escribe al papa o como se haga esos trámites y le pide que lo le quite la maldición, pues se la quitarían. Pero como nadie lo ha hecho, pues es oficialmente un pueblo maldito, literalmente. No habrá que llamar al papa. Aparte de esto, también se dice que está maldito por otras cosas, porque la excomunión fue como el castigo oficial, pero la identidad popular del pueblo es la brujería, porque durante muchos siglos se creyó que era el refugio de todas las brujas de la región. Y uno de esos sitios fue el castillo de los aquelarres. Bueno, no se llamaba así, ¿no? Le llamaron así, pero realmente es el castillo de Trasmo, porque se decía que a medianoche sonaban las campanas para convocar a las brujas a sus aquelarres. Y la leyenda cuenta que las brujas bailaban en las torres y lanzaban hechizos sobre el Moncayo. Pero bueno, esta es la leyenda. La realidad es que las investigaciones históricas sugieren que los señores del castillo fomentaron estos rumores aposta porque ahí se dedicaban a la acuñación de moneda falsa. Entonces, para evitar que los monjes o los curiosos se acercaran de noche y escuchar el martilleo del metal, pues difundieron la idea de que los ruidos eran productos de rituales demoníacos y de fantasmas y brujas y tal. La estrategia funcionó tan bien, pues el mito se convirtió en leyenda y bueno, pues ya sabéis, como si fuera verdad, vamos. Construyendo dinero ahí a troche y moche diciendo, cuidado que hay aquelarre aquí, nos acerques, muchachito. Pero hay un caso que sí que es real, o sea, que pasó de verdad, pero no que la mujer fuera una bruja, esto no se sabe, claro. El caso es que en el año 1850 una mujer fue acusada por sus vecinos de ser la responsable de una epidemia que afectaba al ganado y a los niños, ¿no? De unos extraños males. Este caso es el de la tía Casca, que se decía que era la última bruja del pueblo. Y debido a estas acusaciones, la persiguieron y la acorralaron en un barranco y la despeñaron. Como la bruja de las Blancanieves, que se cae, pues lo mismo. De ahí el dicho de ahora vas y la cascas. Bueno, eso lo dice el José Mota, ¿no? Sí. Ahora vas y lo cascas. Sí. No sé si viene de ahí, la verdad. Lo he dicho por decir, pero... Bueno, pues nada, este suceso real, ¿no? Es pues nada, que demuestra que a pesar de que todo era como habladurías y tal, la gente como que se creía tanto que había brujas que a esa pobre mujer pues la despeñaron, ¿sabes? O sea que al final la realidad provocaba el miedo y la violencia, ¿no? Y bueno, pues aparte de eso, este pueblo también es famoso porque Gustavo Adolfo Bécquer escribió ahí gran parte de sus escritos y en el 1864, mientras se recuperaba de una tuberculosis en el monasterio este de Veruela, pues paseó por las ruinas de Trasmos y como le gustó tanto, en Cartas desde mi celda, que es como se llama el libro, Sí. pues describió el pueblo con la atmósfera gótica y misteriosa que supuestamente tiene y recogió los relatos de las brujas y la historia de la tía Casca. Y pues sus escritos transformaron el pueblo en un icono de la literatura fantástica española. Y aparte de eso, pues en la actualidad es bastante conocido por sus ferias de brujería, ¿no? Que donde en cada año se celebra una en la que se nombra a la bruja del año, que es un título honorífico para mujeres que han aportado algo a la comunidad. Y bueno, también el castillo pues se puede ver porque ha sido restaurado y bueno, tiene un museo dedicado a la brujería y a los hallazgos arqueológicos de la zona. Y bueno, pues ya está. Aparte de eso, pues el sitio me imagino que será bonito porque tiene así como una aura brujil. Y bueno, que está bajo la sombra del Moncayo, que también es una montaña cargada de leyendas celtibéricas. Así que a lo mejor, bueno, habría que buscarlas.
A ver si tiene alguna también chula para otro podcast, pero bueno. Que aparte de eso, pues esta es más o menos la historia de Trashmouth. Y bueno, además Trasmo, curiosamente, es uno de los pocos pueblos que hemos hablado que no está deshabitado. Ujú. Tiene todavía población. Lo he mirado por curiosidad, 55 habitantes en 2025 censados. 55. 55, sí. Espérate, a ver si Poquitos. he mirado mal el dato, pero... Sí, hombre, claro, es que es muy chiquitín, ¿eh? No lo has visto, es muy chiquitín. No lo he Es visto. muy pequeñito. El castillo también está bien, Sí, pues no, en el castillo está el pero luego el pueblo es normal. museo de la brujería, pero bueno, en Toledo también hay uno de la brujería. Ay, no, 88, me lo he inventado, 88, perdonadme. Bueno, ya casi 100, un poquito más. La gente que quiera ir allí, en la feria de la brujería, que tire para allá. No digáis que no os estamos diciendo planes, ¿eh? Estamos haciendo una ruta turística, macho. Además, en Zaragoza ya tienes 2 pueblos para visitar. No, es que Zaragoza, y Esco y Tiermas, de verdad, son increíbles esos pueblos. Nada, pues Sonia, termina el podcast de hoy. Vale, pues termino yo. Es muy cortito, no sufráis. Yo os voy a llevar a Rocabruna, que es un pequeño núcleo, un pequeño pueblo situado en el Pirineo, rodeado de montañas y bosques densos. Evidentemente, está en el Pirineo. En Rocabruna se alzan las ruinas de un castillo medieval, vamos al grano, con una construcción que domina todo el paisaje, ¿vale? Está en lo alto del pueblo. A su alrededor, pues bosques cerrados, caminos poco transitados y una sensación constante de aislamiento. Para quien no sepa, para quien le interese saber, me lo estaba mirando ahora porque no sabía exactamente dónde estaba. Está súper cerca de la frontera y está entre Camprodón, que el que sepa pues sabrá lo que es Camprodón porque es como muy famoso por aquí. Muy bonito, ¿eh? Muy bonito Camprodón también, sí, es muy bonito. Entre Camprodón y la frontera de Francia y España. Es un pueblo muy pequeño y además bastante bonito por las fotos que he visto. Medieval, rollo medieval, y es bastante chulo. Vale, pues durante siglos esta zona estuvo vinculada a historias de brujería también y prácticas ocultas, especialmente en épocas donde cualquier comportamiento fuera de lo común podía ser interpretado como algo sobrenatural, como lo que ha explicado Estela hace 30 segundos. Según la tradición popular, los bosques que rodean Rocabruna fueron escenarios de reuniones de brujas. Por lo menos esto es lo que yo he ido encontrando. Aquelarres nocturnos, rituales en medio del bosque, invocaciones, historias que han pasado de generación en generación. Se habla de las mujeres que eran señaladas por toda la comunidad, acusadas de practicar magia o de tener relación con las fuerzas oscuras. Algunas versiones cuentan que estas reuniones tenían lugar en un punto concreto del bosque, alejado del pueblo, donde el silencio y la oscuridad lo envolvía todo. Y aunque no hay pruebas de rituales, las historias han sobrevivido durante muchos siglos. O sea, yo no he encontrado, o al menos no he encontrado ninguna evidencia de que hubiera, pues yo qué sé, una especie de asentamiento, de lugar donde se reunieran y que todavía permanezca allí, pues yo que sé, alguna roca o algo así. ¡Ay! Lo de la roca, se me había olvidado contarlo en la Musara. Bueno, da igual, es una leyenda también. Cuéntalo, da igual. En la Musara se dice que hay una roca que si la pisas es lo que hace que te pases a otra dimensión. Es como una roca normal y corriente, pero hay un tipo de roca allí, pues que debe de ser, no lo sé qué tipo de roca es, que si la pisabas te enviaba a pasabas a otra dimensión o lo podías ver o algo así. Lo he leído así por encima, pero al final no lo he añadido a la historia, ¿ves? Y ahora leerlo aquí me he acordado. Pues está guay porque así, si se sabe la roca, ya sabemos cómo ir. Sí, claro. Ya ves tú, una piedra. ¿Qué piedra será? ¿Cuál de ellas? Tú toca las piedras y ya está. La gente que vaya allí tiene que dejar un cartelito, como en el Dark Souls. Aquí un cartel. Esta es la piedra. Pero si no puedes volver, ¿quién deja el cartel? Claro, es que tú pasas al otro lado y ya no vuelves. Mira a Enrique. Yo creo que Enrique se mató comiéndose una seta, pero bueno. Que no fue comiéndose una seta, hombre. Enrique sabría lo que era un níscalo. Eso es muy raro, Se cayó, seguramente se cayó. Es un sitio de 1000 metros. O sea, por pisas mal, hay niebla, pisas mal, ya estás. Te alejas un poco, te has desviado, hostia, no veo bien. ¿Para dónde he ido? Te has ido para el acantilado.
O con esto de la niebla das un paso en falso También. y es el último paso en falso que has dado. Es como en Montserrat, allí vas a caminar, vas a hacer montañismo y te tuerces el tobillo y ya estás. Allí hay unas desapariciones y de gente muerta en Montserrat, pero exagerado. Otro día hablamos de Montserrat, ¿eh? Pero donde tú me has llevado, no, te puedes perder. Claro, pero yo te llevo por el sitio asfaltado, hija mía de mi arma. Muchacha, yo te llevo por el sitio seguro. Hay gente que hace escalada por allí. Pues lleva por el sitio peligroso, No, yo no voy a ir al sitio peligroso. Pero hay gente que hace escalada y que pues se mete por el medio de la Bueno, claro, montaña. Y evidentemente pues allí un mal paso y estás en la mierda. Cada 2x3 ves los helicópteros, bueno, ves, ¿no? Porque yo no lo veo desde aquí, pero si estás allí cada 2x3 ves los helicópteros cómo van pasando por allí. Madre de Dios, que dejen de tocar esa montaña. Es muy bonita, mola mucho ir allí y hacer escalada o simplemente pues hacer, bueno, eso, montañismo o rutas por allí y tal. Te desvías un poco y ves cosas muy guays, pero claro, con cuidado. Bueno, en fin, Rocabruna, que estamos hablando de Rocabruna y no de Montserrat. A día de hoy, Rocabruna sigue siendo un lugar que atrae a curiosos, excursionistas. Eso, no montañismo estaba diciendo yo, excursionistas quería decir, y también a quienes buscan algo más. Hay personas que aseguran que al caer la noche el entorno del lugar cambia, que el bosque se vuelve más denso, no niebla, sino el bosque, más pesado, la sensación de pesadez en el ambiente. Algunos hablan de sonidos lejanos, difíciles de identificar, otros de sombras entre los árboles o de la sensación constante de estar siendo observado. No es un lugar donde apetezca quedarse, demasiado tiempo cuando cae la noche. Como en muchos otros casos, la línea entre la historia y la leyenda es difícil de trazar. Las acusaciones de brujería fueron, en aquella época, una realidad en muchas zonas rurales de Europa, especialmente en la Edad Media y la Edad Moderna. Y lugares como Rocabruna, aislados y rodeados de naturaleza, eran especialmente propensos a este tipo de historias. Pero con el paso del tiempo esas historias han evolucionado, han pasado de ser de miedo a convertirse en misterio. Y hoy Rocabruna es uno de esos lugares donde no sabes exactamente qué ocurrió, pero siempre ha quedado algo allí, esas historias. He encontrado muy poco sobre Rocabruna, la verdad, lo siento, pero he encontrado poca cosa. Sí, claro, es que a lo mejor hay otros pueblos así como más vistosos, ¿no? Como la Musara y todo eso, que tienen mucha más historia. Claro, lo bueno de la Musara es eso, pues que hay su historia real, ¿no? Es como... Sí, claro. Bueno, como los que habéis contado vosotros, que tiene su parte real. Pero Rocabruna es como... Es un lugar tan aislado de todo, porque sí, vale, está Camprodón allí más o menos cerca, pero está tan metido en los Pirineos, en la montaña. Pues ya te digo, la frontera está al lado y no hay nada allí. O sea, hay un pico y puedes ir a visitar el pico si quieres, pero ya está. Entonces es un lugar donde pues por poco que digas o por poco que hagas, si te vas un día de noche allí el bosque, pues oye, pues da miedo, porque a ver, si además un pueblo tan chiquitito como Rocabruna, pues... Pero es muy bonito, ¿eh? La verdad es que lo que he visto está bonito. Y nada, ahí hay pues eso, leyendas de brujas y todo esto, pero no he encontrado aquello que digas, buah, sí, se han encontrado, yo que sé, un dolmen, que te decían que los dolmens lo usaban mucho las brujas y eso. Como que avivaría un poco más la leyenda, ¿no? O la creencia de que había rituales allí, pero no he encontrado nada más. Y ya está. Pues esa zona también, recomendada al 200%, muy bonita. Sí, bueno, toda la zona de los Pirineos, de montañas de por aquí, tanto Pirineo catalán como el de, bueno, Huesca y todo eso. Sí, la zona esa de Camprodón y el pueblo también está, que es muy bonito, Vejet se llama. Ah, mira, este está al lado de Rocabruna. Ah, pues es precioso, ¿eh? Precioso, recomendado. Mira, está más cerca Veget que Camprodón. No lo había visto. Ah, pues es muy bonito, ¿eh? O sea, yo lo recomiendo ese pueblo, es precioso, vale. Me encantó. Pues si fuiste a Veget, a lo mejor fuiste al castillo de Rocabruna, porque está justo al lado. Bueno, pues chicos, hoy de verdad, quien no viaje por España para ver cosas chulas es porque no quiere, ya os lo hemos dicho. Estos sitios Estela va con su... Bueno, no tiene, pero irías con tu grabadora... Bueno, sí que tienes. Irías con tu grabadora a ver si captas cosas. Si voy con alguien, sí, yo sola no voy. Hombre, claro, a ver, hay que ir con alguien.
Pero que tú Claro. llevarías la grabadora Claro. Sí. encendida todo el rato. Luego ya en casa ya le envías el audio a cualquier persona para que se lo mire. Sí, exactamente. Yo no lo iba a escuchar. Ella no lo escucha. Ya habéis visto, chicos, que en Aragón y en Cataluña tenéis trabajo. Son bonitos, son bonitos. Los pueblos así pequeñitos Sí, son sí. todos chulos. Bueno, aquí en Cataluña y en toda España, ¿eh? Pero así como Sí, sí. medievales, todo esto, ¡buah! Son súper bonitos. Bueno, pues nada, hasta aquí ha sido el podcast de hoy, que ha sido como... ¿cómo era el programa ese? Que era de viajes, pero de pueblos. ¿Os acordáis? Callejeros, viajeros. El de la bordeta. Un país en tu mochila o algo así, ¿no? Se llamaba. Un país en Chile, sí. Sí, pues Sí, sí, la bordeta. así ha sido el podcast de hoy, por pueblos malditos. Si queréis, otro día hacemos otro, ¿eh? Y en vez de pueblos, miramos, yo qué sé, la montaña, por ejemplo. Que de la montaña de Montserrat os puedo contar, Sí. vamos, lo que quieras y más. Y miramos, Pero hay cosas claro, malditas. hay de todo ahí. De todo lo que quieras. Aquí, mira, hostia, ahora no me acuerdo de la época del año, creo que era en San Juan. Bueno, en San Juan, la fiesta de San Juan, hay gente que se reúne en lo alto de la montaña, que ahora no sé si es en una zona, ahora no me saldrá el nombre, que se reúnen allí para ver ovnis porque en San Juan es cuando se supone que se ven más, hay más posibilidad de verlos. Bueno, hay una cantidad de cosas. Bueno, si queréis, bueno, hay Vale. Madre mía. muchas leyendas allí, Sí, sí. sí, sí, me parece muy bien. Sí, a mí esas cosas me gustan. Además, el podcast se llama Misterios y Leyendas, ¿sabes? Por eso, sí. Pero bueno, que España es muy grande, que no solo podemos mirar otras cosas, que no solo, ¿sabes? No sé, es que hay tantas cosas, o museos, o yo qué sé, o prados, o cosas que han pasado de todo en España. Si tenemos, madre mía, tenemos cultura aquí para todo. Pues nada, despedimos ya, ¿no? Sí, ¿quieres? Ujú. Sí, a ver, es que no hay más temas. No, claro, ya está. Ya no tengo más para hablar. Despídase usted. Podemos hablar de nuestras cosas, pero hasta a la gente no le interesa. Deja de congestionarte y ya está. No vas a poder respirar esta noche. Me he hecho vispa por... Bueno, pues nada, ya nos despedimos aquí. Espero que os haya gustado el programa de hoy y nos oímos en el próximo programa de Misterios y Leyendas del Mundo. Chao. Adiós. Chao.